Muy buenas tardes. El despacho jurídico Cachón Barreiro les da la más cordial bienvenida a su programa Jurídico Digital. Soy la abogada Crisel Cachón y esta tarde tenemos el gran placer de arrancar el mes patrio con un programa estelar, que además septiembre será de manteles largos para el programa Jurídico Digital, toda vez que contaremos con programas en vivo cada sábado y con invitados de una gran trayectoria jurídica. Esta tarde tengo el gran honor de platicar referente al tema de la violencia familiar con la maestra en Derecho Suemi del Rosario Lizama Sánchez, jueza de control de Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral. A continuación, les comparto un breve resumen de su carrera judicial. Nuestra invitada inicia su carrera judicial en septiembre de 2002 como técnica judicial. A partir de marzo a agosto de 2008, se desempeñó como secretaria auxiliar del entonces Juzgado de Defensa Social del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Tecash, Yucatán. Agosto de 2008 a marzo de 2010, se desempeñó como secretaria proyectista asignada al Juzgado Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. De marzo de 2010 a abril del mismo año, se desempeñó como secretaria proyectista asignada a la ponencia segunda de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. De mayo 2010 a enero 2011, se desempeñó como secretaria proyectista asignada al Juzgado Séptimo Penal y de noviembre 2011 a la fecha como jueza de control. La señora jueza, con casi 18 años de antigüedad en la labor judicial, como les mencioné anteriormente, ha fungido desde técnica judicial hasta juez de juicio oral, siendo la juez que presidió las audiencias históricas en el Estado, como son la primera de control de detención el 21 de noviembre de 2011, debido a la entrada en vigor del sistema penal acusatorio oral, y el primer juicio abreviado, la primera acción penal por particular, la primera suspensión condicional del proceso y la primera audiencia con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 24 de septiembre de 2015, entre otras. Ahora bien, sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a la jueza de control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, la maestra Suemi Lizama. Muy buenas tardes, señora jueza. Nos da mucho gusto tenerla en el Jurídico Digital. Es un placer poder estar aquí con usted. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Crisel, muchas gracias, licenciada Crisel, pronto maestra también en Derecho Procesal Penal, me parece, ¿verdad? Es un orgullo la invitación que me hace tu despacho, Crisel, y pues vamos a empezar. Muy buenas tardes a la audiencia también, saludos a todos. Muchas gracias, señora jueza. Ahora bien, para poder empezar esta parte de la entrevista, ¿será posible que pueda explicarnos en qué consiste la violencia familiar? Sí, mira, la violencia familiar son aquellos actos u omisiones intencionales dirigidos, desde luego, a aprovecharse del poder que una persona ejerza contra otra en el seno familiar, en el hogar conyugal, en el domicilio familiar. Y hay otro tipo de violencia también, que es la violencia equiparada, que puede darse también dentro de una relación que acaba de concluir entre dos personas. Entonces puede ser dentro o fuera del domicilio familiar o del domicilio conyugal. Estos actos u omisiones tienen que ser intencionales y basta con un solo acto que pueda dejar huellas físicas o no, para que se pueda dar la violencia familiar. Siempre que sea intencional y que sea con el afán de dominar, controlar, ya sea lesionar a una persona, dominarla económica, patrimonial, psicológicamente, emocionalmente, como posteriormente voy a explicar. Pero básicamente, Crisel, son actos u omisiones intencionales con el objeto de humillar, de dominar a otra persona que esté bajo el mismo hogar o fuera de él. Claro, entonces, en resumen, sería una persona ejerce este control sobre otra, independientemente sea el hombre quien lo ejerce o la mujer quien ejerce esta violencia, ¿correcto?
Sí, voy a explicar durante el transcurso de esta entrevista quiénes pueden ser víctimas de este delito, cuáles son las características del agresor, y el agredido, y demás circunstancias. Sí, efectivamente es un sujeto activo, como lo llamamos en el derecho penal, y un sujeto pasivo, o varios sujetos pasivos, porque puede ser la mujer o los hijos, o la mujer y los hijos, incluso pueden ser adultos mayores, el hijo de tu pareja, si estás viviendo fuera del matrimonio con ella, si tienes alguna relación, puede ser desde luego de matrimonio o fuera de matrimonio, y pues se puede dar esta violencia, como por ejemplo cuando una persona se une con otra, que se llama unión libre, y esta otra persona tiene hijos, el hombre puede ejercer violencia en contra de los hijos de esta persona también. Ahora, muchas gracias, señora jueza. Ahora bien, específicamente en el estado de Yucatán, ¿qué dispone al respecto el Código Penal? Sí, mira, son dos artículos importantes del Código Penal, son el 228 y el 229. El primero habla o define desde luego la violencia familiar genérica, y el 229 habla de la equiparación a la violencia. A continuación, de manera literal, los voy a exponer. Dice el 228, comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por afinidad, hasta el cuarto grado, adoptante, adoptado o persona que mantenga o haya mantenido una relación de hecho con la víctima, que ejerza cualquier acto abusivo de poder u omisión intencional dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera económica, física, patrimonial, psicológica o sexual en contra de un miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar. Okay. La sanción, licenciada, de esta violencia familiar genérica va de 6 meses a 5 años de prisión, además de que de manera pues excepcional puede, en su caso, perder el derecho a la pensión alimentaria y la privación del régimen de convivencia, patria potestad, custodia o tutela, según corresponda. Ahora, se equipara la violencia familiar, la persona que realice cualquiera de estos actos descritos en el artículo 228, en contra de la persona con la que se encuentra unida fuera del matrimonio, es decir, personas que viven en unión libre, también se considera familia, y los actos que ejerza el agresor contra la mujer en esta circunstancia, pues también dan origen a sanciones. Para este caso, la equiparación a la violencia familiar va de 6 meses a 4 años de prisión. Okay. También, pues, genera como consecuencia violencia familiar, pues estos mismos actos en contra de los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de esa persona precisamente con la que se encuentra unida. Cualquier otra que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de la misma. Es decir, como te explicaba anteriormente, incluso si te unes con una persona libremente, sin haberte casado civilmente, y pues tienes hijos o tienes adultos mayores a tu cargo, hijos, adoptados, adultos mayores o alguna otra persona que esté bajo tu cuidado, y esa persona con la que vivas ejerce en contra de estas personas violencia, también se considera violencia familiar. En este caso, equiparada. ¿Me expliqué? Sí, bastante claro, jueza. Muchas gracias. Ahora, ¿podría hablarnos de las modalidades de violencia familiar aquí en el estado de Yucatán? Sí, precisamente son esas mismas. Sí. Puede ser la violencia genérica, que se dé precisamente en el interior de la misma familia, mamá, papá, hijos. El papá es el agresor en contra de la mamá y los hijos. Puede ser solamente en contra de la madre o solamente en contra de los hijos adolescentes, los hijos menores, adultos mayores, Claro. Y también en contra
de las personas que no son tu propia familia, por afinidad, porque no estás casado con la persona, pero vives con esa persona y esa persona tiene a su cargo a sus hijos o a su mamá o a su papá y la violencia se da. Esa es la equiparada. Okay. Señora jueza, ¿será que pueda darnos como que un ejemplo concreto de esta parte de afinidad para que le quede claro a la audiencia, sobre todo los que no son abogados, y puedan entender más este término? Si es posible. Sí, la afinidad es cuando tú te encuentras unido como familia, desde luego, por haberte casado civilmente con una persona. Mi afín, por ejemplo, con mi esposo sería mi cuñada, la hermana de él, okay, su mamá, y viceversa para él, pues mis hermanas, los esposos de mis hermanas, mis papás, son afinidad. La afinidad te la da precisamente pues el régimen legal de matrimonio. Perfecto. Muchas gracias, señora jueza. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta un juez de control para poder proteger a las víctimas de la violencia familiar? Sí, mira, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos concede, nos obliga también a los jueces a actuar para el caso de que nosotros conozcamos de violencia. Son las órdenes o medidas de protección que nosotros debemos de conceder, por tiempo, desde luego por un tiempo determinado, que se pueden ir prolongando también, pero siempre y cuando pues nosotros conozcamos de hechos que puedan determinar, nos puedan convencer, desde luego al menos, de que hay indicios de una violencia y que puede estar en peligro inminente pues esa persona o los hijos de esa persona que va con nosotros. Esas son las herramientas. También pues actuamos nosotros de manera emergente, tenemos 8 horas para emitir esas órdenes o medidas de protección. En cuanto tenemos conocimiento de ello, nosotros inmediatamente nos tenemos que trasladar al juzgado, sea el día o la hora que sea, para conocer estos hechos. Llamamos a audiencia precisamente al fiscal, llamamos a audiencia a la víctima, y si el imputado o el investigado tienen pues abogado, pues también los llamamos a audiencia para que yo escuche a estas, como juez, escuchar a las partes y decidir si efectivamente hay un peligro. En ese momento se emiten, ya sea si acudieron primero conmigo, son medidas de protección, y si acudieron primero con el Ministerio Público, es ratificar la orden desde luego de protección que emite el Ministerio Público. Es decir, las víctimas pueden acudir o al Ministerio Público o directamente con el juez. Okay. Y el Ministerio Público está capacitado, está facultado para proteger a las víctimas y notificarnos inmediatamente a nosotros para que nosotros escuchemos este caso y podamos ratificarlas y además, en su caso, prorrogarlas, para dejar protegida a esta persona. También tenemos otras herramientas como son los acuerdos interinstitucionales, los apoyos interinstitucionales con el DIF, con la PRODEMEFA. Hay otras instituciones que van en coordinación directa con nosotros también. Hay asociaciones civiles que pues cuentan con la coordinación con nosotros y nosotros con ellos, y además pues también tenemos la normatividad, tenemos el marco jurídico, como son precisamente la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, tanto la federal como la del Estado, la Ley General de Víctimas. Hay la ley para erradicar, sancionar desde luego y erradicar esa violencia. También se encuentra las preventivas, las convenciones americanas e interamericanas. La más conocida es la Convención de Belén do Pará, que es la que básicamente nosotros siempre manejamos al resolver, en conjunto desde luego con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, que nos da precisamente la facultad a los jueces de, en todas nuestras resoluciones, siempre velar por los derechos humanos, ¿no? Y también está la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y pues las asociaciones, como te cuento, civiles,
también se encuentra la unidad de género y la unidad de víctimas en la Fiscalía, que son las unidades como que, en este caso, receptoras de las denuncias que posteriormente llegan a juzgados. Ellos son, digamos que los primeros respondientes, por así decirlo, los primeros conocedores de la noticia criminal para poder iniciar desde luego esa investigación y pasar con el juez para que nosotros determinemos si se inicia o no el proceso legal. Además que hay centros de reeducación para hombres agresores. Cuando nosotros ya iniciamos un proceso, nosotros nos valemos desde luego de estos centros de reeducación. Si hay alguna salida alterna, como la suspensión condicional del proceso, si cumplen desde luego con los requisitos legales, las partes, pues nosotros mandamos a talleres de reeducación a los posibles agresores para erradicar cualquier conducta agresiva que tenga, y entonces con eso nos aseguramos de garantizar una no repetición de la conducta, que eso es también una de las cosas que nos exigen las convenciones, que nosotros nos aseguremos que no se va a repetir esa conducta en contra de las víctimas. Claro, y esto que mencionas es muy importante, sobre todo que haya esta parte de la reinserción social del agresor, ¿no? O sea, de que ya, porque ¿qué pasa como víctima muchas veces, ¿no? Que se siente desprotegido y luego siente que después de toda esta parte de violencia y que luego que se acudió que fue con una asociación, luego la asociación hizo el vínculo con el Ministerio Público y después se da conocimiento, en este caso usted que es como juez de control, entonces, ¿qué pasa? Bueno, si ya está esta parte, pero mi agresor, ¿qué va a suceder con él? El día de mañana, si sale libre, va a volver a buscarme, a volver a agredirme. Entonces, que sea importante y que la sociedad igual sepa que sí hay estos centros de rehabilitación para los hombres agresores, ¿no? Para poder disminuir toda esta parte de la violencia. Aquí, Crisel, sí te quiero puntualizar que muchas veces antes de dictarse la sentencia, de hecho, los de violencia familiar son muy pocos casos los que llegan a juicio oral. Se resuelven durante el proceso ante el juez de control. ¿Cómo se resuelven? Las partes llegan a un acuerdo de cómo van a resolver esas diferencias, ¿ok? Y nosotros como jueces nos enfrentamos con un problema, pues, común en estos casos de violencia familiar, que lo es que, digamos, que hoy abrimos audiencia, estamos conociendo, nos lo llevan detenido, controlamos detención, estimamos que la detención fue legal, se formulan los cargos, se le impone prisión preventiva y pues él se va para ingresar al cerezo, en lo que se lleva desde luego su investigación. Claro. A veces a las 48 horas, cuando mucho, las propias víctimas van con el juez a suplicarnos que lo dejemos libre, que pues ya se arreglaron con él, que ya lo visitaron en el cerezo y que le quieren otorgar el perdón. Y aquí es importante que yo mencione que si bien la violencia familiar en general es un delito de querella, es decir, que únicamente la parte interesada es la que puede denunciar y también solicitar que se acabe la investigación, también hay una situación que tenemos que tomar en cuenta. Sí. ¿Hasta qué grado, como jueces de control, podemos nosotros conceder o no el perdón que las víctimas van a o pretenden otorgar a las pocas horas de denunciar los hechos? Sí. Como juez de control yo tengo que cuidar a las víctimas hasta de sus propias decisiones. Entonces, si bien yo les explico que efectivamente pueden otorgar el perdón, es necesario que se les realice un análisis psicológico, que sea un psicólogo quien a mí como juez de control me oriente para saber si ella tiene la capacidad o no de decidir respecto a ese acto procesal que pretende realizar, porque puede desde luego ser en su perjuicio. Así es. Es decir, yo me tengo que asegurar que la señora, la señorita o la hija esté en condiciones de otorgar el perdón y no esté siendo manipulada, presionada, o amenazada de forma alguna para que
deje libre a esa persona con el perdón que pretende. Entonces, yo al menos lo que hago es que cuando sucede esto, abro audiencia, le pregunto por qué hace 48 horas había denunciado y ahora viene y me dice que lo quiere perdonar. Para mí no está claro, no pongo en duda que quiera dar por terminada la investigación, pero es necesario que yo la proteja. Así es. A veces incluso tiene hasta hijas y yo le explico que si ella no quiere continuar, el proceso, al menos para mí, debe de seguir en investigación para proteger a las niñas, porque ni él ni ella están siendo maduros para poder dar por terminado este asunto. Entonces los mandamos con un psicólogo de la precisamente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que los examinen, me manda un dictamen y me dice que si ella necesita terapia por 3 o 6 meses, se le canaliza y entonces les digo, por el momento no voy a acceder al perdón y nos vemos en 6 meses y en 6 meses la vuelvo a escuchar y entonces determino si concedo o no ese perdón. Con eso yo la protejo a ella, protejo a sus hijos, protejo el entorno familiar. Eso es un punto, cuando el caso es a petición de parte interesada. Pero también, Crisel, ha evolucionado mucho el Código Penal en el Estado, ha sido objeto de reformas para bien, desde luego, de la familia, porque antiguamente en el Código Penal era necesario que esos actos abusivos u omisiones abusivas intencionales sean de forma reiterada. ¿Tú te imaginas qué difícil era comprobar que han sido reiteradas esos actos de humillación, de aflicción en contra de la familia? Era muy difícil comprobar. Entonces, ha sido objeto el Código Penal para bien de estas reformas y ahora no es necesario esto, sino con un solo de estos actos u omisiones se puede configurar ese delito y el juez pues puede, incluso con solo ver a la víctima golpeada o afligida, puede tomar medidas al respecto. Por otro lado, otro de los cambios benéficos que ha sufrido el Código Penal es que se convierte de oficio la violencia familiar cuando la víctima se encuentre en estado de gestación, en estado de gravidez, o haya transcurrido apenas 3 meses del parto. Se vuelve denuncia, por la trascendencia que esto implica para ella en ese estado de gestación y para el bebé que viene en camino, que ya nació. Entonces, ese es un punto en el que ha mejorado el Código Penal, porque antes, aún cuando estés embarazada, si no podías comprobar que habías sido objeto de este tipo de violencia, pues se quedaba sin sanción. Entonces, el Código Penal ha ido mejorando, al menos en Yucatán ha ido mejorando para poder, desde luego, dar más seguridad a los justiciables. Otro de los aspectos que han mejorado es que cualquier persona ya puede denunciar la violencia familiar. Cualquier persona puede denunciar la violencia familiar. Sin embargo, también es necesario que la víctima ratifique esa denuncia 10 días naturales después de que se presente la denuncia. ¿Sí? Entonces, son todas estas circunstancias que han hecho que el Código Penal y que en Yucatán esté siempre a la vanguardia en este tipo de delitos. Así es, y qué bueno que mencionó y que dio a conocer a la audiencia, sobre todo esta parte, ¿no? De que a pesar de que es un delito que se persigue por querella, que la víctima hizo la denuncia, que fue violentada y luego a las 48 horas otorga el perdón, qué bueno que queda a conocer a la audiencia que usted dice, bueno, ok, le estás otorgando el perdón, pero hace 48 horas lo denunciaste. Vamos a ver que un psicólogo, un experto en materia de psicología puede determinar si realmente el perdón que estás otorgando no fue por miedo, no fue porque hay alguien detrás que te está obligando a otorgar ese perdón, ¿no? Porque pues, claro. ¿qué es lo que, al fin y al cabo, lo que se quiere proteger, ¿no? A la víctima. Porque si el día de mañana le otorgas el perdón y esta persona te vuelve a violentar, ya de los golpes luego ya va a pasar algo mucho peor, ¿no? O sea, que puede ser incluso la muerte. Qué bueno y que se da a conocer esto, ¿no?
porque luego la gente luego no sabe que dicen, bueno, por ejemplo, como supongamos un hecho, ¿no? De que la mamá está viendo que la hija está siendo violentada, que ya se hizo la denuncia y que otorga el perdón, luego como mamá se quedan luego intranquilas de que, bueno, ¿por qué mi hija está haciendo todo esto? No se dan cuenta que está siendo obligada a otorgar el perdón, pero qué bueno que Claro, dio a conocer esta parte que es muy importante. claro que sí. Y bueno, esta es una manera de dar por terminado el proceso con el perdón, ajá. Pero hay otra figura que es una salida alterna, que es la suspensión condicional a proceso. ¿En qué consiste? En que como es un hecho que no rebasa una sanción media aritmética de 5 años, es decir, está sancionada hasta con 5 años, entonces el Código Nacional de Procedimientos Penales nos permite su libertad condicionada, la libertad condicionada del agresor, siempre y cuando la víctima no presente oposición. Pero como jueces de control nos tenemos que asegurar que no vivan juntos, que no vivan en el mismo lugar durante al menos 6 meses. La suspensión condicional significa que durante al menos 6 meses él va a demostrar algún cambio en su conducta. Pero para esto nosotros le imponemos que deberá ir a estos centros de reeducación, ajá, que deberá continuar pagando la pensión alimentaria a los hijos, a la esposa si procede, ajá, que deberá mantenerse alejado de la víctima. Para ello, obviamente, pues muchas veces a ella le facilitamos un dispositivo electrónico para que si en el caso de que él se esté acercando, ella sepa que él se está acercando y pueda solicitar el auxilio y pues esto pueda ser motivo de una revisión de esa suspensión condicional a proceso. ¿Qué pasa si él cumple con esas condiciones que tanto el juez como la víctima le ponen? Si el agresor cumple con ello, pues el caso queda totalmente cerrado. Ajá. Pero si el agresor, pues nuevamente intenta violentarla, la amenaza, o deja de pagar pensión, o no va a sus terapias, se le revoca esa suspensión y nos vamos a juicio. Ajá. Normalmente todos cumplen con la suspensión condicional, cumplen con el tratamiento y evidentemente pues se da por terminado. Pero también ese tratamiento no es únicamente para el agresor, también es necesario que para que se dé por terminado el asunto, la víctima también continúe recibiendo atención psicológica ante los psicólogos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Ajá. Entonces, yo tengo que verificar como juez que los dos ya estén recibiendo atención psicológica, sus terapias, para que yo ya pueda dar por terminado el asunto. Y esa es otra forma de dar por terminada el proceso por violencia familiar, el perdón o la suspensión condicional del proceso. Y además del juicio oral, pero el juicio oral casi no, los casos de este tipo de delitos, por ese tipo de delitos, casi no llegan a juicio oral. Okay. Muy interesante. Muchas gracias, señora jueza. Ahora bien, ¿hay algún caso de violencia familiar que en su caso como juez le haya impactado y cómo lo resolvió? Pues han sido varios. Me quedaron en la mente durante varios meses dos temas, dos materias, ¿no? de violencia familiar. La primera fue que una señora fue a denunciar violencia familiar, a querellarse por violencia familiar recibida en contra de ella y en contra de su hijo adolescente. Ajá. Okay. Al final de cuentas, a las 48 horas, la señora fue a otorgar el perdón y también quería otorgar el perdón, ajá, por su hijo adolescente, pero obviamente yo la mandé a terapia psicológica y le dije que nos veíamos en 6 meses, pero al menor yo hice que se le nombrara un tutor para tal efecto, que ella dejara de representar a su hijo porque obviamente habían intereses encontrados. Así es. Ajá. Ella trataba de llegar a un acuerdo con su esposo, y al menor, ¿quién lo protegía? Entonces yo le nombro un tutor al menor, un tutor de la Prodemefa, quien representaba al menor, y al final de cuentas, pues después de ciertos meses, pues se llegó a un acuerdo y pues se dio por terminado. Pero es muy importante que, por ejemplo, nosotros dividamos los intereses de la mamá con lo de los hijos, porque muchas veces la mamá, por pasión, por amor,
por manipulación del esposo, pues queda de su lado, ajá, y los hijos no, los hijos ya quedan con un cierto resentimiento para el papá, entonces, para no dejarlos desprotegidos en estado de indefensión, entonces que actuamos de esa manera. Ese fue un caso. Y otro caso fue que como el tipo penal lo prevé, la violencia familiar también puede darse en el noviazgo. ¿Recuerdas que te dije que eres un agresor que ejerce actos de violencia u omisiones intencionales en contra de una persona, aun cuando no estén casados? Ajá, siempre que mantengan una relación de hecho. Entonces, esa relación de hecho puede ser el noviazgo. Entonces, eran dos chicos estudiantes de una universidad de esta ciudad, pero eran chicos de fuera, eran foráneos, y obviamente pues cada uno vivía en una casa, pero se veían muchísimo y pues tenían ahí sus encuentros en los cuales el muchacho golpeaba pues muy ferozmente a la chica, dejándola pues mal herida. Abro audiencia, la primera audiencia, y la chica llega con collarín, una chica de, ¿qué te diré?, de 21 años, cuando mucho, llega con collarín, y pues yo a este chico lo dejo preso, porque además de la actitud que reveló en la investigación, el chico consumía cocaína. Ajá, entonces, pues lo dejó preso, ella se altera demasiado cuando escuchó que yo lo iba a dejar preso, obviamente yo le prohibí a ella que le hiciera visitas al Cerezo, porque precisamente yo lo que quería romper es esa relación que había entre ellos, alejarlos, ¿no? Distanciarlos de alguna manera para que él dejara de influir en ella, porque ella estaba vedada por él, ¿no? Sí. Y cuando yo le iba a levantar la medida de medida cautelar de prisión, solicitada la audiencia por su defensor, solicitó su defensor que yo le modifique la medida cautelar porque pues él estaba privado y que no había pues violentado nada, porque pues estaba distanciado, que estaba cumpliendo, que no iba yo a afectar en sus estudios, etc. Abro audiencia, pero antes de abrir audiencia, el Cerezo me hizo llegar unos videos en donde se ve que la chica entraba y le hacía visitas pues conyugales al chico. Entonces yo con los videos, obviamente a los dos les dije que estaban violentando desde luego la disposición que yo había dado, que estaban violando mis órdenes de distanciamiento, y él se quedó privado de su libertad. Es un proceso que duró casi un año porque el defensor estaba súper apasionado por el tema, se lo tomó personal e incluso yo le iba a arrestar en una ocasión porque al final de la audiencia, cuando yo me iba a mi privado, él me mentó la madre, ¿no? Entonces me levantó el puño, entonces yo iba a arrestarlo. Sin embargo, pues lo resolvimos posteriormente, se lo está tomando muy personal, le dije, y pues ya, ¿no? Al final de cuentas, no podía yo romper esa relación que había entre ellos tortuosa. Ya era una codependencia, Crisel, era una codependencia, porque la chica estaba pues fascinada con él. Yo incluso le puse protección a la chica, le puse policías en la puerta de su casa, burlaba la custodia policíaca, se les perdía a los policías, se fue a vivir a otro lado, entonces me dio mucho trabajo ella, al grado de que yo notifiqué, o sea, traté de ubicar a sus padres, a los padres de ambos, para hablar con los papás, claro, porque la chica para mí sí estaba en peligro. Claro. Entonces, al final de cuentas, pues ella ya no volvió a aparecer, no supe dónde quedó, y el chico estuvo casi año y pico en medida cautelar de prisión hasta que ya terminó el proceso y salió. Ella burló digamos que la custodia que le puse, y ya yo le dije en la última audiencia que por protegerla a ella, yo estaba dejando de proteger a víctimas que realmente querían ser protegidas. Así es. Entonces, nos topamos con este tipo de circunstancias que las propias víctimas no quieren ser protegidas. Okay. Ajá, entonces,
pues me aseguré que él no volviera a comunicarse con ella. Posteriormente me aseguré de eso y di por terminado el proceso, pero sí me quedó ese mal sabor de boca porque era una muchacha tan aferrada a esta relación tóxica, como es el término que es muy popular ahora, que yo no sabía al grado de, nosotros no nos debemos involucrar más allá de las partes, pero como yo la veía a ella tan afectada, yo quería localizar a sus papás. Los llegué a localizar sin que los papás pudieran venir al juzgado, desgraciadamente, porque vivían en otro estado. Pero son dos temas que... bueno, y hay otro, así muy brevemente, de una señora que fue golpeada, estaba embarazada, y su propia representante, su propia asesora, quería llegar la asesora a un acuerdo con el imputado, con el detenido, y quería otorgarle el perdón. Entonces fue ahí cuando yo le dije, se acaba de reformar el código y ahora como ya está embarazada, no puedo otorgar perdón porque se ha vuelto denuncia. Entonces se quedaron así. Entonces no pudieron otorgar el perdón y posteriormente, pues, ¿qué pasa? Que siempre nosotros como jueces quedamos mal con las partes, ¿no? Y también con la sociedad, porque si los dejamos presos, las partes afectadas que quisieran llegar a un arreglo, pues no pueden. Y si los dejamos libres, pues también nos genera mala imagen en las redes sociales y en los medios. Claro. Wow, qué difícil, ¿no? Y siempre como dicen, ¿no? La realidad siempre supera la ficción, sobre todo el segundo ejemplo que planteó, de cómo ya era una codependencia y de cómo ya era una relación, sí, o sea, completamente ya había una afectación psicológica a la víctima, ¿no? O sea, porque ya el burlar la seguridad, el estar haciendo visitas conyugales, el estar en desacato a órdenes de juez, ¿no? Entonces sí está muy complicado. Ahora, estos temas ya de la parte de la psicología en la parte de la víctima me lleva a la siguiente pregunta, como ¿qué consecuencias psicológicas puede dejar la violencia familiar? La general, Crisel, la normalización de la violencia. Ya la gente, las mujeres, las novias, los adultos mayores ya creen que es normal ser tratados de esa manera. Tan normal que, por ejemplo, hablando con mi hermana que es psicóloga, me decía, bueno, las mujeres incluso creen que es normal sostener relaciones con su pareja solo porque él quiere. Eso también es violencia. Y entonces ellas cuando van a terapia y se les explica que es un tipo de violencia, que es violencia sexual, hay el concepto de violencia sexual, pues ellas van comprendiendo el círculo de violencia en el que han estado viviendo tantos años, porque incluso hasta se les pregunta cuántas veces lo hiciste, porque él quiso. Y no estoy hablando de violación, Crisel, estoy hablando de darle gusto a él, porque él quiere, para que no se moleste, porque yo estoy cansada, pero él quiere, etc., ¿no? Es violencia sexual. Violencia patrimonial puede ser, por ejemplo, los adultos mayores, ser violentados por los hijos para que los hijos les firmen escrituras, para que les firmen herencia, para obtener herencia de los adultos mayores, y después de la herencia los empiezan a tratar mal. Violencia patrimonial. Violencia económica, las amas de casa, desde luego, que pues están dominadas por el tema del gasto, sobre todo en este confinamiento, que dependan del hombre, del gasto, que el hombre les diga, bueno, tú no vas a salir, yo voy a salir a trabajar, tú quédate aquí, yo te voy a traer el dinero, el gasto, tú no puedes salir, no puedes trabajar, no puedes estudiar. Violencia económica, violencia que va ligada también con la violencia emocional, psicológica, y la física, pues es cuando ya llegas a los golpes y te dejan huella material, ¿no? El efecto, la consecuencia es la normalización de la violencia, la aflicción, llegas a un estado de aflicción, una tristeza, una zozobra, falta de sueño, falta de apetito. He visto víctimas en las audiencias tan afligidas
que no pueden ni siquiera hablar por tristeza, porque estén llorando, por un grado de incertidumbre de lo que va a pasar con sus hijos, porque se rompe desde luego abruptamente pues la armonía, el círculo familiar sobre todo, ¿no? La rutina. ¿Cómo le explicas a tu hijo de 10, 15 años que su papá está preso porque yo pedí el auxilio policíaco para que se lo lleven porque me estaba violentando, y que a partir de ese momento ya no vamos a ver a su papá, y la familia se rompió? La familia quedó coartada, y de ahí en adelante o vamos para terapia o definitivamente pues él no puede acercarse más al hogar, ¿no? La violencia familiar es tan compleja que no puede tratarse, no puede erradicarse, no puede solucionarse solamente por una persona. Es una cuestión multidisciplinaria, Crisel. Tienen que haber abogados, tienen que haber terapeutas, tiene que haber psicólogos, tiene que haber instituciones de justicia, tiene que haber policías, Ministerio Público, incluso médicos para que valoren, para el caso de violencia sexual, violencia física, para que valoren qué tipo de lesión tiene la víctima. Entonces, hay muchas materias que implica poder demostrar y poder erradicar la violencia familiar. Dice, qué bueno que hizo esta clasificación para que la gente conozca que violencia familiar no se refiere únicamente a los golpes que dejan ya una evidencia material, sino que igual, qué bueno, igual que mencionó esta parte de la violencia sexual, ¿no? Que no es la parte de la violación como tal, o sea, no, sino que es a la obligación de cópula, o sea, de que tú como mujer que no quieres tener relaciones, pero con tal de complacer a la pareja para evitar un pleito, para evitar que se moleste o cualquier este tipo de fricción, el complacerlo, ¿no? Y sobre todo igual en la parte de la violencia económica, que igual es común desgraciadamente con la parte de las amas de casa, ¿no? Que es, bueno, yo esposo salgo, yo soy quien te mantiene, yo soy quien paga, yo soy quien esto, entonces tú únicamente te dedicas a los hijos y al hogar, y eso también es violencia. Entonces es importante que la audiencia sepa los tipos de violencia que hay, y aparte su repercusión psicológica, que no solo afecta a la víctima sino que los rodea. En el caso de la familia es a los hijos, que como mencionó, muy cierto, que cómo le explican a los hijos que el papá se está yendo preso por haber violentado a la mamá, ¿no? Entonces, qué bueno que hizo esta puntualización, se lo agradezco, señora jueza. Ahora bien, en estos casi 6 meses de confinamiento ha ido un aumento la violencia familiar. ¿Cuál cree que sea la razón de ello? Precisamente el estar conviviendo las 24 horas del día con la esposa, el esposo, los hijos, todos ahí, pues encerraditos en la casa. Esto detona, desde luego, detona los problemas que ya existían, porque no es que el confinamiento, la cuarentena, pues haya dado lugar a esto, sino que esto es el detonante nada más de los problemas que ya se tenían en familia, como familia, ¿no? Pues hemos visto un aumento, desde luego, significativo en estos casos de violencia familiar, incluso de divorcios, por este tipo de relaciones tan estrechas que se están teniendo, de comunicaciones tan estrechas que se están conteniendo ahora. ¿Qué pasaba cuando en nuestra vida era normal antes de este confinamiento? Que si el agresor, por ejemplo, salía a trabajar, pues la mamá llevaba a los hijos a la escuela y ella se quedaba en casa, cocinando, en las labores del hogar. Era su fuga, digamos, quedarse en casa sin la presencia del agresor. Claro. Ahora ya no puede, el agresor está ahí y los niños también están ahí porque pues obviamente pues no hay escuelas, ¿no? Entonces las víctimas están al alcance del agresor en todo momento. Y si, por ejemplo, es una familia que vive con los abuelitos, que vive con los tíos, que hay además otra familia que está en cuarentena, eso fue un fenómeno que también se dio
mucho en estos meses de confinamiento, que varios familiares decidieron pasar esta cuarentena, esta sana distancia, digamos, estas jornadas de sana distancia, en un solo predio, en un solo domicilio. Entonces, obviamente, pues son varias personas que están ahí, surgen las fricciones, claro. Y empieza desde luego este tipo de problemas. Se ha aumentado, desde luego, se han aumentado las denuncias, pero generó también un problema el tema de cómo voy a hablar, desde luego, a la policía, cómo voy a ir a denunciar si no tengo auto, si no tengo dinero, violencia económica, si no me deja salir de casa, ¿cómo voy yo a pedir órdenes o medidas de protección, lo que corresponda? Para el caso de la víctima, de los niños con mayor razón y de los adultos mayores ni se diga, ¿no? Entonces hubo como que una confusión de las víctimas al respecto de cómo podían ellas solicitar el auxilio bajo estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo voy a poder pedir al juez una orden o medida de protección si estoy acá? ¿Cómo le hago? Entonces, como obviamente todo este tiempo nos ha obligado a valernos de las redes sociales y de la tecnología, pues mucha gente empezó precisamente a pedir auxilio, llamadas de auxilio por medio de las redes sociales, utilizando Twitter, Facebook, incluso, desde luego, las videoconferencias, las llamadas por teléfono. No nos quedó de otra que permanecer, pero existen otros medios para poder pues darle seguimiento a estas personas. Desgraciadamente, pues también se encontraban cerrados los juzgados, se encontraban en guardia algunos ministerios públicos, algunas agencias, entonces todo se complicó y eso pues obstaculizó que la justicia llegue pues más rápido a estas personas. Pero evidentemente, Crisel, pues es la convivencia a diario del agresor con la víctima. Se encuentra ella, desde luego, o se siente en desventaja, se siente en estado de indefensión ante estas circunstancias. Así es. Muchas gracias, señora jueza. Ahora bien, ¿cómo ha manejado el sistema de justicia este incremento en los índices de violencia? Pues obviamente el Poder Judicial siempre ha sido emisor, desde luego, de programas de apoyo, de talleres a nivel de jueces, a nivel de secretarios, pero sobre todo ha difundido los teléfonos de emergencia, las instituciones de apoyo en su página, desde luego en la página del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Se han difundido precisamente los programas que hay para la protección de la mujer. Nos han insistido los jueces el tema, desde luego, de estar alertas, sobre todo para cuando nos soliciten las órdenes o medidas de protección, lo que corresponda. Ministerios públicos también, estar en constante coordinación con ministerios públicos, con DIF, con Prodemefa, para poder auxiliar. Si, por ejemplo, nosotros vemos que en alguna red social alguna persona está pidiendo auxilio, comunicarnos con ministerios públicos y decir: atiende a esta persona, investiga, etc., ¿no? Claro. Entonces, Poder Judicial todo el tiempo, todo el año, los 365 días del año, está evidentemente propiciando capacitación de jueces, capacitación de todo el personal y también la difusión de teléfonos de emergencia y de todo medio de apoyo para las víctimas. Eso es lo que el Poder Judicial ha implementado, al menos por la contingencia, claro. Pues estar más alerta, desde luego, a cualquier indicio de violencia, sobre todo en redes sociales. Claro. Muchas gracias. Y ahora bien, ya por último, ¿qué propondría para erradicar la violencia? Es un tema que es un poco complejo también, porque a mi criterio, sí, el reeducar a un adulto es difícil. Sí, es difícil porque todo adulto tiene una historia de vida, ¿no? Y muchas veces en las audiencias, por ejemplo, surgen esas historias de vida, ¿no? A veces llorando, el agresor
pues nos informa, nos cuenta de alguna manera que él también fue un niño agredido y solamente está repitiendo pues los patrones de conducta de su papá, de su abuelo, etc., ¿no? Es una cuestión cultural, es una cuestión familiar, de atrás, de historia familiar. Entonces, pues es difícil que un adulto se reeduque y sobre todo tan rápido, ¿no? Para poder ser reinsertado a su familia, ¿no? A la sociedad, para que pueda nuevamente llevar una relación de armonía con su familia, ¿no? Claro. Yo lo que creo es que la Secretaría de Educación Pública, los colegios particulares deben implementar de ya la materia, desde luego, de el control de las emociones, la prevención de la violencia desde los niños de kinder, de preescolar y en adelante. Se debe manejar ya como una educación urgente, porque al final de cuentas son ellos los que van a cambiar, desde luego, este tema. Y en Yucatán se da mucho, hay mucho machismo todavía, ¿no? Hay mucho machismo. Entonces, es educar tanto a las niñas para que no no se dejen ser manipuladas, violentadas, para que se empoderen a las niñas desde preescolar, claro, y también a los niños, y con mayor fuerza a los niños, porque en general, desde luego, ellos son estadísticamente los que son los agresores más frecuentes. Y aquí cabe mencionar también, Crisel, que no pasa desapercibido que también los hombres son agredidos, también existe violencia contra los hombres, pero es una violencia que estadísticamente está muy por debajo de la violencia en contra de las mujeres y de la familia, ¿no? Claro. Entonces, por eso no hay instituciones específicas para tratar la violencia contra el hombre, por eso todas las instituciones que hay ahorita son enfocadas a erradicar esa violencia de la mujer, de niñas, adolescentes y de la familia, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí se debe de privilegiar ya la educación de las emociones, el control de las emociones. Muchas veces se le llama inteligencia emocional, puede ser llamada de otra manera. Lo importante es que se eduque a los niños a cómo poder ellos demostrar sus emociones sin lastimar, sin ofender, sin humillar a otra persona, sin tocar de forma violenta a otra persona, ¿no? Claro. Entonces, en Yucatán tenemos ese y otros problemas muy fuertes, como son también los problemas de suicidio y todo, pero pues ese ya es otro tema, ¿no? Pero sí he de mencionarte que es triste ver cómo las cifras, lejos de ir a la baja, pues han ido en aumento de manera significativa. No creo que esté funcionando como tal, no creo que esté funcionando como tal el marco jurídico, las instituciones de prevención, las instituciones que sancionamos esta conducta. Se debe de ya tomar en cuenta otras opciones, otras alternativas, claro, como son precisamente esto de los niños, apostarle a la niñez, que al final de cuentas son los que son más fáciles de moldear todavía. Claro, de educar, como usted bien mencionó, que es muy más complicado el reeducar a un adulto, sobre todo si ha sido víctima de violencia, ¿qué es lo que hace ya en la vida adulta? Repetir el patrón que vivió en la niñez. Claro. ¿Y cómo sancionas eso, Crisel? Al momento de poner una sanción en una sentencia, nosotros como jueces debemos de considerar aspectos personales, circunstancias personales y circunstancias exteriores de ejecución del delito, y también las circunstancias personales del delincuente. ¿Cómo tomas la conducta de esta persona, de un agresor? Está bien, es delincuente, pero ¿cómo calificas o cómo moderas la sanción que le tengas que poner si ya te diste cuenta que tiene una historia también de violencia familiar? Entonces, eso nos sirve a nosotros como jueces de moderación, de modulación, para aumentar o disminuir la pena que se le tenga que poner. Así es. Es una situación muy compleja para nosotros. Sí, me imagino que sí ha de ser una postura compleja, sobre todo esto que menciono, en el evaluar ya, si bien a la víctima, tomando en cuenta a la víctima, igual la parte del agresor,
qué fue lo que ha sufrido o qué hechos dieron pie a que cometa esa agresión, esa violencia en contra de su pareja, en contra de los hijos, en contra de los padres, ¿no? Sí es algo muy interesante y me imagino que es algo muy complicado esta parte para usted como jueza. Sí, Pues bien, así es. Pues bien, muchas gracias, señora jueza, por haber sido parte de este programa jurídico digital y habernos brindado esta excelente entrevista, que la verdad, bastante claros sus ejemplos, hizo una buena puntualización en lo que son los tipos de violencia para que a nuestra audiencia le quede claro y sepa que no es normal y no está bien lo que está viviendo. ¿Algo más, señora jueza, que desea agregar? Nada, Cristel, pues nada, agradecerte a ti y a la audiencia por, primero a ti por invitarme, por considerarme para, exponer este tema y a la audiencia por tomarse unos minutos para escucharnos. Estoy a tus órdenes cuando tú quieras volver a invitarme. Muchas gracias, señora jueza. Y al contrario, gracias a usted por haber aceptado toda una agenda ocupada de ser jueza. Me imagino que es bastante complejo y muchas gracias de verdad nuevamente por haber aceptado. Ahora bien, claro que sí, a tus órdenes. Sí, no. Los invitamos a ver la siguiente transmisión en vivo el sábado 12 de septiembre a las 7 de la tarde. Tendremos como invitado al asesor jurídico federal, el licenciado Eric Jiménez Contreras. Nos hablará de los servicios que brinda el Instituto Federal de Defensoría Pública. Los invito a dar like a nuestras páginas de Facebook jurídico.cachonbarreiro y seguir la cuenta de Twitter jurídicocachonb. Ahora bien, este es un mensaje para toda nuestra audiencia. Si te encuentras en una situación de violencia, ponte en contacto con nosotros para poder asesorarte. Puedes agendar una cita a través del WhatsApp al 99 92 42 03 80 o bien podernos enviar un correo electrónico a juridicocachon@gmail.com. Recuerda, nadie ama a quien le teme, ya que el amor jamás será sinónimo de violencia. Muy buenas noches.